La mujer que amaba me usó para llegar al hombre que ella siempre quiso. Nunca pensé que una historia como esta empezara con algo tan simple como una sonrisa nerviosa y un café derramado sobre la mesa equivocada. La conocí en un lugar pequeño de esos donde nadie mira a nadie y aún así sentí que me miraba solo a mí. Dijo mi nombre como si ya lo hubiera pronunciado antes, como si yo fuera una pieza que por fin encajaba. Yo no estaba buscando amor, pero ella parecía saber exactamente dónde tocar para que bajara la guardia. Me escuchaba con atención, recordaba detalles mínimos, hacía que mis silencios parecieran importantes. Cuando me tomó la mano por primera vez sentí que alguien al fin había elegido quedarse. Mis amigos decían que iba demasiado rápido, pero yo veía en sus ojos una necesidad que me hacía sentir imprescindible. Cada mensaje suyo era una confirmación de que yo era distinto, especial, necesario. Con el tiempo comencé a reorganizar mi vida alrededor de ella sin darme cuenta. Cancelé planes, cambié rutinas, dejé personas atrás porque ella siempre tenía una razón para necesitarme. Nunca me pidió nada directamente y tal vez por eso lo entregué todo sin resistencia. Decía que conmigo se sentía segura, que yo era su refugio cuando el mundo la ignoraba. Yo creí que ese papel me pertenecía y que nadie podría ocuparlo mejor que yo. No noté las sombras hasta que empecé a reflejarme en ellas. Había nombres que evitaba pronunciar, mensajes que ocultaba con una sonrisa demasiado rápida. Yo elegí no preguntar porque el miedo a perderla era más fuerte que cualquier duda. No sabía que mientras yo construía un futuro con ella en mi cabeza, su verdadero objetivo observaba desde la distancia esperando el momento exacto en el que yo dejara de ser útil. Las primeras grietas aparecieron de forma tan sutil que me convencí de que era paranoia mía, pequeños gestos que no encajaban del todo pero que ella siempre sabía justificar con una historia convincente. Hablaba mucho de un tal Daniel, siempre como una sombra del pasado, un amigo complicado, alguien que la había decepcionado pero que aún formaba parte de su entorno. Yo asentía fingiendo comprensión mientras algo en mi pecho se tensaba cada vez que su nombre surgía de sus labios. Decía que conmigo todo era diferente, que yo no era como él, que yo sí le entendía, y esas palabras funcionaban como anestesia, calmaban cualquier alarma interna. Empecé a notar que cuando salíamos a ciertos lugares ella se ponía especialmente nerviosa, revisaba su teléfono con más frecuencia, su sonrisa se volvía mecánica, como ensayada. Una noche la vi escribir un mensaje largo y borrarlo varias veces antes de guardarse el móvil y abrazarme con una intensidad casi desesperada. Me dijo que tenía miedo de perderme y yo, como un idiota, le prometí que nunca me iría. No sabía que ese abrazo no era para retenerme sino para despedirse poco a poco, porque mientras yo me aferraba a la idea de ser suficiente, ella ya estaba calculando distancias, tiempos y reencuentros, y el día que finalmente me presentó a Daniel comprendí que mi papel en su historia estaba a punto de cambiar, aunque aún no sabía que esa presentación no era casualidad sino el primer paso para destruir todo lo que yo creía real. Daniel no era como lo había imaginado, no era un villano evidente ni un recuerdo marchito, era carismático, seguro, el tipo de hombre que ocupa espacio sin pedir permiso. Cuando estrechó mi mano sentí que evaluaba algo más que un saludo, como si midiera cuánto tiempo me quedaba. Ella se colocó entre los dos con una naturalidad que me dolió más de lo que esperaba, reía diferente cuando él hablaba, una risa más suelta, menos cuidada, y yo empecé a notar gestos que antes no veía porque no quería verlos, como buscaba su mirada antes que la mía, como sus historias siempre parecían necesitar su aprobación silenciosa. Esa noche dijo que estaba cansada y se fue temprano, pero no respondió mis mensajes durante horas. Al día siguiente apareció con excusas suaves y besos calculados que parecían diseñados para calmar, no para amar. Empecé a atar cabos, recuerdos pequeños que de pronto pesaban toneladas. Las veces que me había comparado con alguien sin decir su nombre, los consejos que me pedía sobre cómo arreglar una amistad rota. Yo creí que me necesitaba para sanar, sin darme cuenta de que me estaba usando como ensayo emocional, como el lugar seguro desde el cual podía lanzarse otra vez hacia él. Y cuando finalmente le pregunté si aún sentía algo por Daniel, no me respondió de inmediato, bajó la mirada, suspiró y dijo que no sabía, y en ese silencio entendí que yo nunca fui la elección final, solo el puente necesario hacia el hombre que siempre quiso, aunque aún faltaba descubrir hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificarme para conseguirlo. Después de esa conversación algo se rompió entre nosotros, aunque seguimos actuando como si nada hubiera pasado. Ella se volvió más cariñosa de una forma casi estratégica, mensajes buenos días,
planes improvisados, promesas pequeñas que parecían diseñadas para mantenerme quieto, para que no me moviera del lugar que me había asignado. Mientras tanto, Daniel empezó a aparecer cada vez más en nuestras conversaciones, ya no como un accidente sino como una constante. Ella decía que necesitaba cerrar ciclos y yo fingía madurez mientras por dentro me consumía. Comencé a notar que me pedía opiniones específicas, que debería decirle, cómo debería comportarse, qué palabras sonarían sinceras. Y lo peor era que yo respondía, creyendo que ayudarla me acercaría más a ella, sin entender que cada consejo era un arma que yo mismo le entregaba. Una noche revisé sus redes sin intención real de encontrar nada y aún así encontré demasiado: likes antiguos reactivados, comentarios borrados, fotos subidas a horas extrañas. Cuando la confronté no negó nada pero tampoco confesó del todo. Me dijo que estaba confundida, que yo era importante, que no quería perderme, y esa frase me atrapó porque no hablaba de amor sino de utilidad. Empecé a sentirme cansado, ansioso, siempre un paso atrás de algo que no podía ver completo, hasta que un día, por error o por descuido, dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesa y vi una conversación que no estaba destinada a mis ojos, una conversación donde mi nombre aparecía no como pareja sino como obstáculo, y en ese momento entendí que la historia que yo creía vivir estaba a punto de revelarse en su forma más cruel, porque lo que leía a continuación cambiaría para siempre la manera en que la veía. No debería haber seguido leyendo, pero una vez que empiezas a ver la verdad es imposible apartar la mirada. En esos mensajes ella no era la mujer dulce que me decía buenas noches, era fría, calculadora, casi irreconocible. Le decía a Daniel que conmigo se sentía segura mientras tanto, que yo la ayudaba a aclarar ideas, que necesitaba mantenerme cerca hasta estar lista para dar el paso final. Cada palabra era un golpe directo al pecho. No hablaba de sentimientos sino de estrategias, de tiempos, de no levantar sospechas. Entendí entonces por qué nunca me soltaba del todo, por qué siempre había una excusa para seguir. Yo era el seguro emocional, el lugar donde caía cuando él dudaba, cuando no le daba lo que esperaba. Sentí náuseas, rabia, vergüenza por no haberlo visto antes. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y fingí normalidad. Cuando regresó, me besó la mejilla y me preguntó si todo estaba bien, y por primera vez respondí que sí sin sentir nada, porque algo dentro de mí ya había muerto. Esa noche no dormí, repasé cada momento, cada promesa, cada te necesito que ahora sonaba hueco, y mientras ella dormía a mi lado yo tomé una decisión silenciosa. No iba a confrontarla todavía, no iba a irme aún, porque si ella me había usado como un medio yo haría lo mismo, y más adelante descubriría que jugar a ser invisible mientras te subestiman es la posición más peligrosa de todas. A partir de ese día me volví meticuloso, observador, aprendí a escuchar sin reaccionar y a sonreír sin sentir. Ella notó el cambio pero lo interpretó como madurez, como resignación, y eso la tranquilizó. Empezó a hablar con más libertad frente a mí, a mencionar planes futuros donde yo no aparecía, viajes pendientes, conversaciones necesarias con Daniel que ya no intentaba ocultar del todo. Yo asentía, hacía preguntas correctas, me convertí en el confidente perfecto porque ya no estaba enamorado sino despierto. Descubrí patrones, horarios, excusas recicladas. Su forma de vestirse cambiaba cuando iba a verlo, su tono de voz se suavizaba al escribirle, mientras conmigo usaba la cercanía como ancla, como garantía de que siempre habría alguien esperándola. Incluso llegué a ayudarla a redactar un mensaje decisivo, uno donde fingía independencia emocional para provocar la reacción que ella buscaba, y funcionó. Vi en sus ojos el brillo de la victoria cuando Daniel respondió exactamente como ella esperaba. Esa noche me abrazó con fuerza y dijo que no sabía qué haría sin mí, y por primera vez entendí el verdadero alcance de su manipulación, porque no solo me había usado, me había entrenado para sostenerla mientras avanzaba hacia otro, pero lo que ella no sabía era que yo también estaba construyendo algo en silencio, algo que no necesitaba gritos ni confrontaciones, algo que solo requería paciencia, porque cuando llegó el momento en que tuvo que elegir, descubrió demasiado tarde que yo ya había movido la pieza final. El momento de la elección llegó disfrazado de celebración. Daniel finalmente le propuso verse en serio, hablar sin máscaras, sin terceros, y ella pasó todo el día inquieta,
Caminando de un lado a otro como si el suelo no la soportara, me dijo que necesitaba mi apoyo, que era una conversación importante, que tenía miedo de perderlo todo. Y yo la escuché con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije exactamente lo que necesitaba oír, que merecía claridad, que no podía vivir eternamente en la duda, que a veces había que arriesgarse. Vi cómo esas palabras la empujaban suavemente hacia donde siempre quiso ir. Esa noche salió arreglada como nunca lo había hecho conmigo. Me dio un beso rápido y prometió escribirme, promesa que no cumplió. Mientras tanto yo ejecuté lo que había preparado. No fue venganza impulsiva sino un movimiento preciso, silencioso. Envié mensajes que no mentían pero tampoco protegían, verdades colocadas en el orden correcto para que se entendieran solas. Daniel recibió piezas de una historia que ella había intentado controlar, capturas, fechas, coincidencias imposibles de ignorar. No exageré nada, no añadí drama, solo dejé que la realidad hiciera su trabajo. Horas después mi teléfono vibró, no era ella, era él, preguntándome cuánto tiempo llevaba todo esto. Y mientras respondía con una sinceridad fría entendí que el castillo que ella había construido sobre mentiras empezaba a derrumbarse desde dentro, aunque aún faltaba el momento más doloroso. Porque la verdadera caída no ocurre cuando se pierde a alguien, sino cuando se descubre que ya no queda ningún lugar seguro al cual regresar. Cuando regresó esa madrugada no lo hizo como alguien que había ganado, entró en silencio, con el maquillaje corrido y los ojos vacíos, me miró como si yo fuera el último refugio disponible y por un segundo casi sentí lástima. Se sentó a mi lado y empezó a hablar atropelladamente, dijo que Daniel había cambiado, que la había confrontado con cosas que solo yo podía saber, que alguien la había traicionado, y yo escuché sin interrumpir. Dejé que se hundiera sola en su confusión, cuando finalmente me preguntó si había sido yo. No respondí de inmediato, la miré con una calma que la desarmó más que cualquier grito, le dije que nunca mentí, que solo dejé de protegerla, y esa frase la quebró. Empezó a llorar diciendo que todo se había salido de control, que no planeó hacerme daño, que me quería a su manera, y entendí que para ella el amor siempre había sido una herramienta, no un vínculo. Me pidió tiempo, paciencia, que no la abandonara ahora que todo estaba mal, y por primera vez fui yo quien decidió cuándo callar y cuándo hablar. Le dije que se quedara esa noche si quería, que no iba a echarla, pero que algo había cambiado para siempre. Ella aceptó porque no tenía otra opción. Se durmió aferrada a mi brazo como si todavía pudiera reclamarlo, sin saber que yo ya estaba preparando mi salida final, una salida que no sería ruidosa ni dramática, sino definitiva, porque más adelante entendería que perderme era la consecuencia que más le dolería. Los días siguientes fueron una actuación incómoda donde ambos sabíamos que el final ya había sido escrito. Ella caminaba con cuidado midiendo cada palabra, cada gesto, como si temiera que cualquier movimiento brusco me hiciera desaparecer. Intentó volver a ser la versión dulce del inicio, desayunos improvisados, mensajes largos, caricias fuera de lugar que llegaban demasiado tarde. Yo respondía con educación, con una distancia tranquila que la desesperaba más que el rechazo abierto. Dejó de hablar de Daniel, pero su ausencia era tan ruidosa que llenaba cada silencio. Una noche me confesó que él ya no contestaba, que la había bloqueado después de exigir explicaciones que ella no supo sostener. Dijo que se sentía usada, traicionada, y por primera vez vi el reflejo perfecto de lo que yo había sido para ella. Quise decirle algo, señalar la ironía, pero me contuve porque no necesitaba entenderlo ahora. Empecé a empacar mis cosas poco a poco, objetos pequeños que no notaría, recuerdos que ya no me pertenecían. Ella preguntaba si todo estaba bien y yo asentía, porque decir la verdad antes de tiempo habría arruinado lo único que aún tenía control, la normalidad aparente. Una madrugada despertó y no me encontró en la cama, me llamó nerviosa y respondí desde la otra habitación diciendo que solo necesitaba pensar. Y ese miedo en su voz fue la confirmación de que mi ausencia ya pesaba más que mi presencia, pero lo que ella aún no sabía era que no solo estaba preparándome para irme. Estaba preparando el momento exacto en el que entendería que algunas personas no pierden el amor, pierden el poder, y ese descubrimiento sería irreversible. Elegí el día con el mismo cuidado con el que ella había elegido cada mentira. No fue una fecha especial ni una discusión, fue una mañana común, de esas que pasan desapercibidas hasta que se recuerdan como el inicio de algo irreversible. Me levanté antes que ella, preparé café como siempre y dejé la taza intacta sobre la mesa. No escribí una carta larga ni un mensaje dramático,
Solo una frase sencilla que no pedía perdón ni explicaciones: ya no soy el lugar donde puedes volver. Cuando despertó, me llamó desde la habitación con una voz cargada de rutina y yo no respondí. Revisó el teléfono, caminó por el departamento, notó los espacios vacíos demasiado tarde. Salió al pasillo descalza llamando mi nombre como si pudiera invocarme, y yo ya estaba lejos. No bloqueé su número, no eliminé fotos, no hice nada que pareciera venganza, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Los mensajes comenzaron suaves, luego urgentes, después desesperados, promesas que antes habría creído, confesiones que ahora solo sonaban a miedo. Me dijo que sin mí no sabía quién era, que todo lo había hecho por amor aunque no supiera cómo demostrarlo, y entendí que no me extrañaba a mí, extrañaba el control, la certeza de tener a alguien sosteniendo el peso de sus decisiones. No respondí porque ya había dicho todo con mi ausencia, y mientras ella se enfrentaba por primera vez a un vacío que no podía manipular, yo comencé a reconstruirme lejos de su historia, sin saber aún que nuestro último encuentro no sería casual, y que cuando volviera a verla, el equilibrio de poder estaría completamente invertido. Pasaron semanas sin verla y aún así su presencia seguía apareciendo en lugares inesperados: una canción, una calle, una frase que ya no dolía pero todavía pesaba. Yo seguía adelante con una calma extraña, como si hubiera salido de una habitación sin aire, hasta que un día recibí un mensaje que no esperaba. No era una disculpa ni una súplica, era una petición para vernos. Decía que necesitaba cerrar las cosas bien, que había entendido muchas cosas. Dudé, no porque aún la quisiera sino porque sabía que ese encuentro no sería inocente. Acepté por curiosidad, por esa necesidad humana de confirmar que uno ya no pertenece al pasado. Nos vimos en el mismo café donde todo había empezado. Ella llegó antes que yo y cuando levantó la vista supe que ya no tenía el control. Intentó sonreír pero su expresión se quebró al verme tranquilo, completo. Habló de terapia, de errores, de haberse perdido a sí misma. Yo escuché sin interrumpir, como ella solía hacer conmigo, y noté cómo su discurso giraba constantemente hacia la misma pregunta que no se atrevía a formular: si aún tenía algún lugar en mi vida. Cuando por fin me preguntó si podíamos intentar hablar de nosotros, sentí algo parecido a la compasión. Le dije que no había un nosotros al que volver, que lo que hubo fue real para mí pero siempre fue provisional para ella, y esas palabras cayeron como una sentencia. Se quedó en silencio largo rato y entonces dijo algo que confirmó todo lo que había aprendido. Confesó que perderme había dolido más que perder a Daniel, no por amor sino porque conmigo se sentía segura, y en ese instante entendí que el verdadero final aún no había llegado, porque más adelante descubriría que su mayor castigo no sería mi rechazo, sino verme avanzar sin necesitarla en absoluto. Salí del café con una sensación extraña, como si hubiera dejado una parte de mi pasado atrapada entre las paredes del lugar donde todo comenzó, pero a la vez sentía libertad. Un aire frío y limpio que nunca había sentido mientras ella estaba cerca. Los días siguientes fueron silenciosos, y aunque esperaba que volviera a buscarme, no lo hizo. Se limitó a observar desde lejos, o eso creí, hasta que un mensaje breve apareció en mi teléfono: te necesito para algo importante. Lo abrí con cautela y vi que no había rastro de súplica, sino de urgencia calculada. Era la misma manera en que me manipulaba antes, pero ahora yo no reaccionaría igual. Decidí responder, no con emoción sino con estrategia, porque entendí que no podía permitir que volviera a jugar conmigo, que cualquier error sería un regalo de regreso al control que una vez tuvo sobre mi vida. Nos encontramos en un parque. Ella apareció con su típica sonrisa nerviosa, pero detrás de ella percibí ansiedad, miedo, y por primera vez, no compasión sino una especie de respeto silencioso. Me explicó que necesitaba mi consejo para enfrentar a alguien más, que estaba atrapada en un juego que no podía ganar sola, y yo, con la calma de quien ya no teme, escuché, tomé nota, y mientras asentía, pensé en cómo los papeles se habían invertido. Ahora yo tenía la claridad y ella la dependencia, y lo que estaba por venir demostraría que la manipulación tiene un límite, que incluso los más astutos pueden encontrar su igual. Mientras la guiaba en lo que me pedía, observé cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida, y por primera vez me di cuenta de cuánto había aprendido de ella, de su forma de controlar situaciones, de su manera de anticiparse a las reacciones de los demás. Ahora yo podía leerla como si fuera un libro abierto, y eso me dio un poder silencioso que nunca antes había sentido. Mientras me pedía opinión sobre cómo enfrentarse a Daniel, yo asentía,
ofrecía consejos precisos, y ella los tomaba con la misma intensidad con la que antes yo había tomado sus manipulaciones. Era irónico, casi poético, que el juego que una vez fue suyo ahora se jugara a mi favor. Después de unas horas le dije que lo entendía todo, que podía manejarlo sola, y ella me miró como si le hubieran quitado un escudo, con esa mezcla de incredulidad y respeto que solo se obtiene cuando alguien deja de ser predecible. Me agradeció con un abrazo, uno que esta vez no tenía cadenas ni promesas falsas, y en ese instante comprendí que todo el tiempo que había pasado siendo utilizada, engañada, manipulado, no había sido en vano. Me había convertido en alguien capaz de ver la verdad detrás de las palabras, capaz de mantener la calma cuando todo a mi alrededor parecía un caos emocional, y mientras la veía marcharse, supe que el último capítulo de nuestra historia aún no había terminado, pero que el poder de la decisión ahora estaba completamente de mi lado. Los días posteriores fueron una calma extraña, un vacío que ya no dolía sino que fortalecía. Yo seguía con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada movimiento estaba impregnado de una nueva certeza. Nunca más volvería a permitir que alguien usara mis emociones como herramienta. Me encontré recordando momentos pasados no con nostalgia sino con análisis frío, comprendiendo cada señal que había ignorado, cada sonrisa que ocultaba intenciones, cada abrazo que servía para sostenerla mientras ella avanzaba hacia otro. Un día la vi desde la distancia, caminando con Daniel, y por un instante sentí el eco de lo que había sido, pero esa sensación se disipó rápidamente, porque ahora yo observaba, no desde la necesidad, sino desde la ventaja silenciosa de quien ha aprendido a no depender, y aunque ella intentó mirarme, sus ojos se encontraron con un muro invisible, con alguien que ya no podía controlar, que ya no estaba disponible emocionalmente, y en esa distancia noté algo que antes no podía ver: el miedo en su expresión, la realización de que había perdido la pieza que siempre creyó segura, y mientras ella se marchaba con la ilusión de victoria, yo entendí que la verdadera libertad no era escapar de alguien, sino convertirse en alguien que nadie puede manipular, y que el final, aunque silencioso, había sido más devastador que cualquier confrontación ruidosa. Meses después todo parecía normal, aunque yo ya no era el mismo. Había reconstruido mi vida con calma, sin prisa, y con un instinto que antes no tenía: discernir quién merece estar cerca y quién solo busca usar. Y entonces ocurrió algo que cerró el círculo de manera silenciosa pero devastadora. Ella me buscó una última vez, no con lágrimas ni súplicas, sino con la claridad de alguien que finalmente comprendió que había perdido más de lo que ganó. Intentó hablar, explicar, justificar, pero yo solo la miré, con la misma serenidad con la que ella me había manipulado, y le dije que todo estaba dicho, que no había espacio para regresos ni para arrepentimientos. Sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia, miedo y respeto, y mientras se alejaba comprendí que, durante todo este tiempo, el verdadero poder no lo había tenido ni Daniel ni ella, ni siquiera el amor que parecía sincero, lo tenía yo, el que aprendió a ver más allá de las máscaras, a controlar sus emociones, a convertir cada traición en fuerza silenciosa. Y en ese instante entendí algo que jamás olvidaré: cuando alguien te usa como medio, la venganza más perfecta no está en destruirlo, sino en levantarte más fuerte mientras ellos se quedan atrapados en la sombra de lo que nunca podrán recuperar.